Bueno, muy bien. Contarles nada más algunos antecedentes de la profesora Concepción, ¿verdad? Ella es doctora en Ciencias de la Educación y tiene también, es titulada en especialidad en ballet clásico por el Real Conservatorio de Danza de Madrid. Desde 1992 está en el área docente, en investigación, en múltiples temas de interés, dentro de los cuales se encuentra la multiculturalidad, la evaluación, la interculturalidad en contextos formales de educación, innovación didáctica, desarrollo de competencias mediadas por la evaluación educativa, y actualmente es miembro del programa de doctorado en educación de la Universidad de Salamanca para la Escuela de Orientación y Educación Especial. Es un placer contar con la experiencia de la doctora Concha, que nos acompaña esta tarde. Aprovechen y hagan todas las consultas e inquietudes, y además reflexionemos de las similitudes que tenemos y los nuevos aportes para nuestro campo de acción. Sin más, le doy la palabra a la profesora Concepción para que nos comparta sus experiencias. Muchas gracias, Julieta. Muchas gracias a la Universidad de Costa Rica por darme la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Y voy a comenzar a explicar un poquito cómo hemos trabajado nosotros todo este proceso y cómo nos dimos cuenta los profesores de lo que teníamos en nuestra escuela. Os voy a comentar antes cómo es nuestra universidad y cómo está formada. Nosotros pertenecemos a la Universidad de Salamanca. Es un centro, pero está en otra población, está en Ávila. Y se llama Escuela Universitaria de Educación y Turismo de Ávila. Tenemos diferentes grados que ustedes llaman titulaciones, como la del grado de maestro de educación infantil, educación primaria, el grado en turismo y en gestión del turismo. Es un campus pequeñito donde estamos unos 58 profesores, pero lo diferente de nuestra escuela es que tenemos multitud de estudiantes de Asia, Europa, África, Latinoamérica. Un dato importante es que en la licenciatura de turismo, más del 65% de los estudiantes son chinos. Proceden de China y tienen su lenguaje, su cultura, todo distinto a nosotros. Europea tenemos también bastante, Latinoamérica también. Entonces somos el campus de la Universidad de Salamanca más multicultural que hay. Ante esta circunstancia, nosotros llevamos el plan de Bolonia, porque es de Europa, y se imparte la docencia con clases magistrales, metodologías activas, y siempre hay un seguimiento. Nuestra licenciatura o grado, que en España se llama grados, está compuesto de primer curso, segundo curso, tercero y cuarto. Las prácticas o practicum se realizan en tercer curso con 20 créditos ECTS y en cuarto curso, o sea, con un periodo mayor, por eso son 24 ECTS. El grado en sí o la licenciatura está compuesta de 200 créditos ECTS, que es lo que el alumno recibe y lo que el alumno tiene que trabajar en horas para conseguir esa licenciatura. También está compuesto de menciones. Nosotros llamamos menciones a las especialidades. Ustedes tienen una licenciatura completa de educación especial. Nosotros lo llamamos menciones. Y en Ávila tenemos audición y lenguaje, la lengua inglesa y educación musical.
Educación especial está en Salamanca. Los alumnos van y vienen cuando quieren hacer una mención o una especialidad. Pues si quieren hacer educación especial, los de Ávila se van a Salamanca, los de Salamanca se vienen a Ávila si quieren hacer audición y lenguaje. Bueno, entonces hay un ir y venir de estudiantes, además de ser una escuela multicultural, pues luego tenemos estudiantes de distintos campus que están en distintas provincias. Entonces, ante esta diversidad, nos reunimos un grupo de profesores para hacer un proyecto que se llamaba Análisis, Diseño e Implementación de nuevas estrategias metodológicas adaptado al espacio de educación superior multiculturales. Veíamos que teníamos mucha diversidad de estudiantes, pero nos planteamos unas cuestiones. ¿Conocemos realmente a nuestros estudiantes? ¿Atendemos bien sus necesidades? ¿Están integrados en nuestra cultura? ¿Están preparados para enfrentarse a los nuevos retos de las prácticas? Ni nos conocen ni les conocemos. No sabemos realmente trabajar con su cultura, porque la cultura china es muy diferente. Entonces, si tenemos ese desconocimiento de cómo son ellos, podemos enfadarnos como profesores y decir, estos estudiantes se duermen en clase, porque ellos cuando tenían sueño se dormían. Decimos que falta de educación, esto es intolerable. Tuvimos que hacer cursos para aprender cómo era su cultura. Y entonces ahí nos dimos cuenta que no les conocíamos, que así no se podía trabajar con ese desconocimiento cultural que teníamos. También nos dimos cuenta que nuestros estudiantes de magisterio, licenciatura de magisterio, ya fuese de educación infantil, ya fuese de primaria, con sus especialidades y todo lo que quisieran, solamente tienen un cuatrimestre, una asignatura que se llama Atención a la Diversidad. Nada más, en los 4 años que están de docentes. Y decíamos, bueno, según va cambiando los colegios, la cantidad de estudiantes inmigrantes que tenemos sin conocimiento de la lengua castellana, nuestros alumnos no están preparados para enfrentarse a las prácticas, ni los maestros para recibir tal cantidad de estudiantes. No sé si ustedes saben que en España, desgraciadamente, vienen muchas pateras, muchos barcos chiquititos, con muchísima población de África, con bebés, se juegan la vida, algunos fallecen, es horrible. Y ellos quieren entrar en Europa por España. Bien, ese problema lo tenemos que recoger en los colegios, en los centros educativos, porque esos niños tienen que escolarizarse. Evidentemente no viene todo el mundo en patera, ¿no? Viene muchos niños magrebíes que hablan árabe, no hablan castellano. Vienen de otros países europeos. Ahora con la guerra que tenemos en Europa de Ucrania, mucho niño ucraniano que hay que integrarles en las escuelas, tienen que ir y no saben nada de lengua castellana, ni nuestros profesores están preparados para hablar en su idioma. Entonces, esa diversidad que nos estamos encontrando, yo creo que es fundamental que en la universidad se reconozca y se prepare. Y nosotros vimos que no estábamos preparados, ni nosotros ni nuestros estudiantes. Y con una asignatura inviable, no podías trabajar toda la diversidad que van a encontrarse en los centros, en los colegios. Evidentemente no podemos cambiar el plan de estudios. Viene regulado, no se puede cambiar, pero tendremos que hacer algo, primero, por conocer a nuestros estudiantes, por integrarles a nuestra sociedad, y vamos a ver qué queríamos hacer para conocerles mejor. Entonces, hicimos un proyecto
muchos profesores de la universidad con distintas fases. Primero para reunirnos, coordinarnos y hacer un seguimiento de lo que íbamos a preparar. Una segunda fase que era saber si estaban contentos nuestros estudiantes de grado con nuestra labor docente hacia ellos. Era fundamental saberlo. Una tercera fase de análisis de esos datos y una cuarta fase de sensibilización multicultural. Porque hemos visto que en nuestra universidad también hay pequeños grupos o guetos que llamamos de nacionalidades. Por un lado, tenemos muchos estudiantes árabes, musulmanes, latinoamericanos, y todos no se integran de la misma forma, están muy separados del grupo. Entonces, tenemos que hacer algo para sensibilizar esa multiculturalidad tan grande, y evidentemente los chinos no quieren saber nada con los europeos, porque un latinoamericano sí, pero los chinos no, ellos van con los chinos nada más. Bueno, entonces una vez que diseñamos este proyecto, lo primero que hicimos fue pasar un cuestionario con 25 preguntas cerradas, organizado en 4 partes. Como puede ver en la exposición, la primera parte era la percepción que tenía el estudiante sobre nuestra atención y la diversidad cultural, ¿no? Si realmente nosotros éramos un centro que atendíamos esa diversidad cultural. La segunda parte era sobre los docentes, los profesores, y qué percepción tenían los estudiantes ante la actitud de esos docentes hacia su cultura. Una tercera parte era las metodologías y actividades y recursos que les pedimos. ¿Qué percepción tenían los estudiantes sobre las metodologías, actividades y recursos empleados por los docentes hacia la inclusión? Si lo sabían o no lo sabían, porque tampoco sabíamos cómo trabajaban todos los profesores. Y la última parte, la fase cuarta, era una adecuación de las metodologías de evaluación hacia la diversidad cultural de los estudiantes. Ante esa planificación, lo que vimos de resultados en el análisis de datos pasada las preguntas a 177 estudiantes de grado, sobre el centro donde estudiaban, bueno, pues evidentemente un 80% que promovía, que se promueve, hay un alto nivel de tolerancia hacia la diversidad de las culturas que teníamos. Pero un 60% consideraba insuficiente esa oferta. Evidentemente son distintas preguntas y los resultados más relevantes de una pregunta era el 80 y de otra pregunta era el 60. Evidentemente 80 más 60 no son 100%. Vale. Sobre los docentes, pues unos alumnos decían que el 84, casi el 85% tenían una actitud positiva hacia la diversidad cultural. Pero había, hacia otra pregunta que les hicimos, que un 76% decían que consideraban que el profesorado sí se preocupaba de la participación, algunas veces y dependiendo del grado. Hay unos grados que sí y otros grados que no. Respecto a las metodologías utilizadas, consideraban que las clases sí promueven la comprensión de la diferencia y sí promovía unas actividades y unas metodologías activas y participativas para integrar a todo el mundo, pero también consideraban que a veces algunos profesores, un 49%, casi un 50%, que la enseñanza no se planificaba en consonancia con la diversidad. Sí promovíamos, pero la realidad no era tan cierta, no se planificaba hacia ellos. En la evaluación que utilizábamos era adecuada, había un 61,9%, casi un 62%, pero la metodología atendía a todos los alumnos por igual, no había una diversidad ni estábamos pendientes de las necesidades que tuviesen algunos estudiantes. Era rasa, era una tabla rasa, todos iguales. Bueno,
Ante estos resultados nos planteamos la tercera parte de cómo podíamos sensibilizar esa multiculturalidad de nuestro centro, de nuestra universidad. Entonces decidimos hacer una jornada de puertas abiertas que nos conociese no solamente todos los estudiantes y profesores de la universidad, sino también la gente de fuera, toda la comunidad de la ciudad, porque también a ellos les interesaba que hubiera estudiantes extranjeros porque alquilaban casas, pues gastaban dinero más en comida, entonces era importante, pero tenían que saber cómo era su cultura porque era distinta a la nuestra. También hicimos un foro de diálogo multicultural, un videoforum con una película que se titulaba Las cartas de Alou, que es un niño que viene en patera desde África a España y toda la problemática y cómo va escribiendo cartas a su padre que se las envía a África y todo lo que le va sucediendo y cómo completa el círculo, al final se vuelve otra vez a su país. Bueno, es una película muy interesante, la estuvimos viendo y evidentemente al ser un videoforum pues discutiendo y viendo las opiniones de los estudiantes. Y hicimos una exposición de revistas sobre África en los niños del franquismo, en la época cuando vivía Franco en España. Bueno, en las jornadas de puertas abiertas, pues hicimos distintas representaciones, leímos poemas en distintos idiomas, francés, inglés, español, chino, y esos poemas trataban sobre temas muy importantes y necesarios de trabajar, como la pasividad, la voluntad, la imaginación, la pluralidad, la tolerancia, la xenofobia, las culturas, el respeto. Entonces, fue algo muy interesante y muy bello, porque además coincidió que estudiantes que van a aprobar el acceso a la universidad van a ver cómo son las universidades y para elegir dónde van a estudiar y qué se hace de esas licenciaturas que llaman ustedes o grados que llamamos nosotros. Entonces también coincidió con que muchos estudiantes que iban a acceder a la universidad pues venían a conocer nuestra universidad. No sé si lo ven, aquí vemos que tenemos estudiantes árabes, luego teníamos por allí estudiantes con movilidad reducida, estudiantes chinos. Vuelvo a decir que tenemos muchísima diversidad y eso es buenísimo. Yo creo que a mí me encanta porque eso es bueno. Entonces esa jornada, bueno, pues nos ayudó a darnos a conocer y a intentar pues tratar temas con poemas, con canciones, que es lo que nos gusta, porque también estamos en música. Entonces se llamó Música y Poesía para una calidad, y creo que eso también lo da la calidad. Otra actividad que hicimos fue los diálogos, un foro de diálogo multicultural, donde en un café, tomándonos un té, porque ahí por ejemplo estábamos con las niñas magrebís, nos explicaban en qué consistía su cultura, nos hicieron un té, nos enseñaron sus trajes tan preciosos, aunque ellas iban con velo, pues este traje es de fiesta, este traje es para tal. Empezamos a entender y a conocer. Y estaban orgullosas de mostrarnos su cultura y todas sus cosas. También teníamos una persona de África, de Senegal, que es una monja, y también nos habló. Luego teníamos alumnas de México, de distintos países también latinoamericanos, y en esa creo que no tuvimos nadie más. Luego hubo, porque yo estuve en esa, en la otra no estuve y eran pues otras culturas diferentes, ¿no? Pero era lo mismo, explicar en cómo es tu cultura, en qué estás orgulloso de tu cultura, qué es el té y tu ropa. Pues mira, qué costumbres tenéis. Después les hacíamos preguntas y lo que teníamos que hacer era entender
como eran ellos, y sobre todo subir su autoestima, que disfrutaran y que vieran que son importantes también para nosotros las cosas que hacen. Y estaban orgullosos los estudiantes, estaban muy orgullosos de su cultura y sobre todo de mostrárnosla, ¿no? De que tuviéramos esa iniciativa de decir, quiero saber cómo es tu país, quiero saber cómo trabajáis, qué hacéis, cómo pensáis. Entonces, fue algo realmente muy bello. Bueno, el Cineforum que os he contado antes, de las cartas de Alou, también fue muy interesante. Y luego la exposición de las revistas sobre África para niños del franquismo. Eran especie de cómic, tebeos que se llamaban, que había en aquella época del absolutismo de Franco. Y bueno, pues lo estuvimos viendo, estuvimos hablando, también habló la estudiante de África, o sea, en todo integramos siempre exposición, charlas, reconocimientos, para ver viendo un poquito esa primera fase de acercamiento, ¿no? De saber qué nos demandan nuestros estudiantes y conocer qué estudiantes tenemos. Hicimos otro proyecto para ver también nuevas metodologías. ¿Qué metodologías utilizamos? Porque ya nos han dicho los estudiantes que son normales, que no hay diversidad ni inclusión en nuestras metodologías. No utilizamos metodologías que favorezcan la interacción, como puede ser el aprendizaje cooperativo y los grupos interactivos. No utilizamos metodologías que favorecían la creación de proyectos de comprensión inteligentes, que son los proyectos basados en problemas. No utilizábamos metodologías que favorecieran la metacognición, ¿no? Rutinas de pensamiento, mapas mentales. Entonces, evidentemente, sí decimos que utilizamos metodologías activas, participativas, pero se quedaba muy vacío. Entonces, empezamos a trabajar en otros aspectos que nos demandaban nuestros estudiantes. Y todo esto como preparación para cuando fueran, primero en prácticas a los centros y para cuando fuesen maestros o profesores que llamamos nosotros, pues tuvieran más herramientas para poder trabajar. Aquí igual, diseñamos también Cineforum, culturalidad. Lo nuevo que hicimos fueron las jornadas gastronómicas multiculturales. Cada persona de un país diferente, y también los españoles hicimos la tortilla de patata, que es muy importante, cada país nos hacía sus platos típicos y todo el mundo probábamos. Evidentemente todavía estábamos en pandemia, claro, eso ya en la pandemia no se pudo. Entonces, fue una jornada gastronómica donde descubrimos cómo era la comida china, cómo era la comida árabe, cómo era la comida mexicana, cómo era la comida española. Y bueno, pues fue también muy, muy interesante y muy gratificante para todos. O sea, todos los dulces que nos hacían las alumnas magrebíes eran deliciosos. Sorprendentemente nos encantó. También ponían en su idioma y en castellano la receta de esos alimentos que estuvimos degustando, ¿no? Para que si nos gustaran o no, tomásemos nota y las hiciésemos en nuestra casa. Después también hicimos un espectáculo musical y artístico, integrando a todo el mundo. Otro foro de debates multiculturales en un café muy agradable. Concurso de debates interculturales y una exposición de las leyes educativas españolas de distintas épocas, donde veíamos que en la época franquista los maestros, las maestras, mejor dicho, las maestras no podían pintarse los labios, tenían que llevar faldas donde les tapasen hasta los tobillos, no podían tener novio ni salir con ningún hombre, a no ser que fuese su marido, y una serie de cuestiones que, menos mal, que hemos avanzado, porque era terrible. Las niñas hacían labores,
los niños aprendían otras asignaturas en las escuelas, se llamaban, que eran los colegios. Entonces, bueno, una diferencia, y era bueno saber cómo era antes, cómo era en el franquismo y cómo es ahora en la democracia, y cómo hemos avanzado y cómo hemos adelantado en España. Entonces era muy interesante ver cómo se trabajaba en una época y en otra, y evidentemente la multiculturalidad y la inclusión era cero, cero. Si ya discriminábamos a la mujer del hombre, los niños tenían unos colegios y las niñas otros. Las niñas iban al colegio con una maestra y los niños con un maestro en distintos sitios. ¿Qué más se puede decir de inclusión? Cero, o sea, nada. Entonces era interesante también que conociesen cómo era antes la educación, ¿no? Ese fue muy, muy interesante. Bueno, pues es lo mismo que he explicado en otra diapositiva más concreto, ¿vale? Bueno, además de todo eso, 3 miembros del grupo de investigación en multiculturalidad, innovación y tecnología aplicada, que es un GIR, es un grupo muy importante, ¿no? Que cuando ya ha investigado mucho lo reconocen y les llaman GIR, ¿no? Y se llama MITA, el resumen de multiculturalidad, innovación y tecnologías aplicadas. Decidimos y nos dieron una beca, ¿no? en la convocatoria del 2019 y hicimos una investigación sobre cómo trataban esta diversidad en los centros públicos de nuestra ciudad y de la provincia, de la capital y de los pueblos, de las zonas rurales y de la zona urbana. En centros donde había mucha diversidad cultural, cómo los profesores trabajaban, porque nos habíamos dado cuenta que las leyes eran muy buenas en Castilla y León, que es nuestra comunidad, muy buenas leyes. Aparecía por primera vez la palabra inclusión, porque es que antes no, antes era exclusión, antes lo sacaban a los niños para reforzar fuera del aula, perdón. Entonces vimos que habían puesto unas leyes con unas medidas educativas muy importantes. El programa 2030, cantidad de programas inclusivos para trabajar con los niños dentro del aula. Y si desconocían el castellano, cuando acabasen sus clases, tenían profesores para reforzar esas asignaturas instrumentales, que eran la lengua española y las matemáticas. Pero no les sacaban en las horas del grupo suyo fuera, como hacían antes. Entonces, hacen nuevas leyes que son muy interesantes. Decimos, qué maravilla, por fin nos estamos igualando a Costa Rica. Decíamos, porque nosotros habíamos venido ya a Costa Rica. Hay inclusión en las aulas. O a otros países europeos como puede ser Gran Bretaña. Allí es importante que los niños no los sacaban del aula, trabajaban todos igual y nosotros no teníamos eso y a mí me da mucha pena, ¿no? Que en las asignaturas más bonitas que podrían disfrutar más los niños, ¡hala! Fuera del aula, vete con la especialista. Claro, el grupo decía, son tontos los alumnos que tenían esa dificultad, porque ahí entraban inmigrantes, alumnos con dificultades, todo entra en el mismo paquete y les sacan fuera del aula para reforzarle esas materias instrumentales de lengua y matemáticas y también para los niños que no sabían castellano, enseñarles castellano. Pero estaban excluidos de su grupo. Entonces eso era terrible. Entonces descubrimos que sacan nuevas leyes, estamos encantados, qué maravilloso, vamos a investigar cómo se implementan en los centros educativos. Entonces hicimos este proyecto para ver cómo era la educación multicultural, como os he comentado, en Ávila, que es la capital, y en su provincia, que es la zona rural. Cómo trabajaban esa multiculturalidad
Perdón, voy a dar un poquito de agua. Discúlpenme, estoy hablando mucho. Cómo se trabajaba esas cuestiones de multiculturalidad e interculturalidad. Bien, vale, estoy yo. Y queríamos ver esa línea del tiempo desde educación infantil hasta la universidad, cómo se trabajaba en todas las vertientes. Y evidentemente la realidad pues fue estrellarse contra un muro. Tenemos unas leyes maravillosas, pero no hay dinero, ni material, ni recursos humanos para llevarlas a cabo. El maestro trabaja muchísimo, tiene muchos estudiantes, pero no hay dinero para contratar a otras personas que le ayuden a estar en el aula. Entonces ellos pues hacían más horas para trabajar con los niños que tenían esas dificultades fuera de la hora lectiva. Entonces fue una pena ver que con unas leyes maravillosas no se podían llevar a cabo. Fue muy triste. No tenían recursos. Decían, es que yo no soy especialista, yo no sé trabajar con estos niños. Cuando viene el profesor de apoyo, si es que puede, porque es compartido con distintos centros educativos, está un ratito con ellos, pero yo no puedo atender a esta diversidad dentro del aula. No tengo recursos, no sé hacerlo, no puedo, no doy más de sí. Entonces esa fue nuestra gran decepción, ¿no? Esta investigación queda para completar y la queremos completar trabajando con esos maestros y con especialistas para hacer unos materiales didácticos y ayudar a esos profesores para trabajar en las aulas con los niños. Otra de las cosas importantes que se trabaja en nuestra escuela y en nuestra universidad son unos cursos de técnico profesional en auxiliar de cultura. Esto es un proyecto que coordino yo con alumnos, pero en Madrid, que hay más diversidad. Lo lleva una asociación y la Universidad de Salamanca les da un título que son profesionales en auxiliar de cultura. Son personas mayores de edad que no se han podido integrar en la universidad y no tienen estudios universitarios, tienen discapacidad intelectual, síndrome de Down y autismo. No hay más diferencias, pero con esas es suficiente. Entonces son 3 cursos que les ayuda a incorporarse a la sociedad. Pueden trabajar como auxiliares, en labores de gestión, en proyectos, en programas culturales, en eventos, en congresos, están en los museos, ayudando a explicar en el Museo Sorolla de Madrid, que es una maravilla. Están estos estudiantes, bueno, cuando ya se han graduado o cuando están haciendo prácticas, porque es un curso de 3 años, no es equivalente a un grado universitario, un poquito menos, pero están preparados para salir a trabajar. También están, como he dicho, en museos, en el Museo Sorolla, y ayudan a explicar a los visitantes que no pagan un guía, ellos están ahí para ayudarles y les explican los cuadros de una forma maravillosa. Y además ellos siempre llevan un cartelito que es cultura inclusiva. Es maravilloso verles cómo trabajan. También muchas veces a los museos van colegios y van niños, y entonces ellos les preparan actividades y les explican, pues si es de un museo de pintura o un concierto, les explican lo que van a ver, cómo se trabaja. Entonces es una maravilla, es un gusto verles y estoy muy orgullosa de llevar 8 años con este proyecto.
Es fabuloso. De momento está en Madrid, pero queremos llevarlo también a Ávila y después a alguna ciudad más, porque merece la pena. Lo que pasa es que es muy trabajoso, lleva muchas horas de preparación, los profesores, las prácticas, hacer convenios para que puedan hacer sus prácticas curriculares en las empresas que tengamos. Bueno, pues es un programa maravilloso. Y otro programa de inclusión que tiene que ver con la educación a lo largo de toda la vida es la Universidad de la Experiencia. En la Universidad de la Experiencia empecé a coordinarlo, a llevarlo también hace muchos años. Estuve 18 años de coordinadora, de directora de este proyecto en Ávila, y es un programa universitario, ahí sí que es universitario, para mayores de 55 años. Entonces, yo creo que por lo menos los españoles debemos a nuestros mayores el que no hayan podido estudiar en la universidad por el franquismo, porque no había oportunidad, porque era elitista la universidad para gente de dinero y nuestros abuelos tenían que estar trabajando y no podían acceder a la universidad. Entonces, por un lado, es algo que les debemos, darle la opción de ingresar en la universidad, y por otro lado, bueno, pues es una forma de integrar a los mayores. Pero ahí, evidentemente, son también 3 años, tienen diversas asignaturas, pero a mí me gusta relacionar jóvenes y mayores. No quedarse en que un profesor universitario les dé clases, ellos están felices, son los mejores alumnos que tenemos, aplauden, preguntan, están atentos, es de verdad maravilloso impartirles clases. Pero eso era poca cosa. Teníamos que ser intergeneracionales también. ¿Por qué no? Trabajar jóvenes y mayores. Entonces creamos ahí unas clases donde los jóvenes daban clases a los mayores. Por ejemplo, ¿qué dificultades tenían los mayores? En las TIC, porque a lo mejor se querían comunicar con sus nietos que estaban fuera y no sabían, ¿no?, cómo mandar mensajes o cómo hacer una videollamada, una videoconferencia. Entonces, los alumnos jóvenes les daban clases de TIC necesarias para ellos, y por otro lado también el inglés, porque decían, nos encanta viajar, tenemos una nieta en tal sitio, pero claro, ¿cómo vamos hasta allí si no sabemos inglés? Entonces también, como tenemos la mención o la especialización de inglés educativo, con la mención de inglés, pues estos estudiantes les enseñaban a los mayores que querían, eso era libre, igual que las TIC, les enseñaban el idioma para pasar por el aeropuerto, para preguntar cualquier cosa, para pedir una bebida, o sea, era un inglés útil, con esa utilidad para ellos. Entonces, bueno, pues todavía sigue la Universidad de la Experiencia. Una vez que fue primero en Salamanca, en Castilla y León, ya ha pasado a toda España, tiene diferentes nombres, tiene Universidad de Mayores, o sea, hay muchos, pero a nosotros nos encanta la Universidad de la Experiencia, porque aprendemos de la experiencia de los mayores y de la experiencia de ellos. Ellos también pueden investigar con los jóvenes. Y evidentemente hacemos proyectos donde uno de ellos, que me acuerdo que fue maravilloso, era el Ávila del siglo XIX y del siglo XX, donde trabajaban jóvenes con mayores hablando de cómo era esa ciudad donde la vivimos en una época y en otra, qué diferencias, qué semejanzas, y cómo era la vida en distintas épocas, ¿no? Nosotros podemos aprender mucho de los mayores. Es que los mayores tienen mucha experiencia y a veces les dejamos ahí recluidos, no nos interesa porque son mayores, no. Ese saber que tienen hay que cogerlo, la cultura que tienen, las experiencias. No quiero decir ya nada del folclore,
de cantidad de música y de cosas que ellos conocen y que se puede perder porque no está recogido. Entonces ahí sí que ha habido una interacción entre jóvenes y mayores que también era positiva. Y ahora continúa la Universidad de la Experiencia. Yo ya me desligué de ellos porque estuve muchos años y dije, bueno, tiene que entrar gente nueva, coordinadores o directores nuevos que hagan otras cosas, porque a mí ya se me acabaron los recursos. Y estaba como subdirectora también llevando el decanato de la dirección de la escuela y eran demasiadas cosas y no se puede acaparar tanto, hay que dejar. Entonces, bueno, se sigue trabajando con ellos y es una experiencia fabulosa donde están integrados las personas mayores y las personas jóvenes y trabajan conjuntamente. Ellos también pueden recibir alguna asignatura de algún grado, no pueden muchas, porque no pueden hacer el grado de infantil, pero sí pueden cursar alguna asignatura suelta, alguna que les interese y estar juntos en clases con los mayores. Evidentemente la evaluación es distinta, ellos pueden hacer trabajos también, pero les calificamos, pero bueno, que eso no quiere decir que no vale para un título, es a lo que quiero llevar, pero sí trabajan conjuntamente. Entonces creo que es una experiencia maravillosa que tenía que estar en todo el mundo. La Universidad de Mayores, la Universidad de Experiencia, algo intergeneracional donde se interactúe mayores con jóvenes. Y hasta aquí voy a dejar yo de hablar. Muchísimas gracias y estoy dispuesta para cualquier pregunta o sugerencia que me quieran aportar. Muchísimas gracias. El chat tiene 21. Vamos a ver, sí, hola doña Concepción. Hola, Laura. El chat tiene un montón, pero es porque estamos pidiendo también algunos datos. Todavía no se nos han animado con preguntas. Bueno, aquí recibí una pregunta. Bueno, David, adelante. Hola, buenas tardes. No sé Buenas tardes. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la charla. Una experiencia bastante gratificante. Mi pregunta, bueno, dado que el tema de migraciones es bastante dinámico, ¿qué tanta planificación previa, digamos, con esto que nos comentaba, qué tanto se demoró toda esta planificación previa para poder llegar a un resultado práctico, por así decirlo? No lo entiendo, ¿qué dice? ¿Te refieres a Digamos, es que, por ejemplo, acá en Costa Rica, lastimosamente tenemos la costumbre de que tenemos muchas cosas en el papel, pero no las planificamos, sino que simplemente las llevamos a la práctica. El caso más reciente, las pruebas de Faro, en la teoría dicen un montón de cosas bastante interesantes, que se trataba de medir habilidades, pero en la práctica es una prueba estándar de conocimiento memorístico, por eso no se dio como tal. Con lo que usted nos explicaba, sí se nota que hay un trabajo previo de planificación bastante amplio para conocer a todas las culturas y demás, como para ponerlos en contacto. ¿Cuánto tiempo más o menos aproximadamente se llevó toda esta planificación previa antes de ya poner en práctica todo el programa? Un año. Para cada vez que empezábamos a conocer, a estudiar y después resolvíamos. También tenemos una unidad que se llama el servicio, o sea, el SAC, donde también nos ayuda a los profesores, porque es lo que falta todavía un poco más de implementación. Cuando tenemos un estudiante con dificultad, nos dice cómo hay que trabajar con ellos. Entonces, eso sí que está diseñado, cómo hay que hacer la evaluación, cómo hay que trabajar, pero solamente cuando pasa por ese grupo del SAC que nos dicen, ustedes tienen un alumno con problemas de parálisis, bueno, pues nada, es fácil, se le pone en primera su silla de ruedas, o sea, eso no hay problemas, pero sí que hay algunos casos que hay problemas y ya nos explican todo. Ahora bien, ¿cómo motivar a todo el profesor, a todo el profesorado para que trabaje de diferente manera? A no ser que estés implicado en los proyectos que hemos hecho nosotros, no todo el mundo
planifica. Y tiene ese conocimiento de qué alumnos van a tener y cómo podremos cambiar. Si nosotros no lo investigamos y lo trabajamos y lo planificamos, no... Si no tienen nada, Maribel, más bien que fuera ella, por ser el enlace, por manejar las señas. Entonces, Clau. Ya. Entonces, como se planifica es desde el mes de abril y mayo que empezamos a saber cuáles son nuestras asignaturas, hasta que no conocemos qué estudiantes vamos a tener, que es en el mes de septiembre, no podemos, pero sí ya hemos diseñado siempre cómo vamos a trabajar al curso siguiente. Y evidentemente vamos cambiando con la realidad que nos encontramos. Esto respecto a la universidad. En los centros educativos nos comentaban los profesores que es que a mitad de curso te llega un niño sin conocimiento. Ahora los de Ucrania han llegado ahora. Entonces, el otro día que fuimos a ver a nuestros alumnos en prácticas y uno de nuestros compañeros es de Ucrania, aunque lleva ya viviendo en España muchos años, pues teníamos ahí un niño ucraniano, el pobre no entendía nada, estaba triste, no hablaba y él se emocionó, el niño, cuando nuestro compañero habló con él en su idioma. Claro, pero es que eso no estaba previsto, no estaba previsto. Es que hay cosas que surgen rápidamente, que no está planificado y vemos que la voluntad del profesorado es mucha, pero la realidad es poca porque nos pueden dar un traductor por colegio cuando te lo dan. O podemos ver si en la comunidad abulense, yo hablo de Ávila porque es donde hemos visto estos casos, hay una comunidad ucraniana que ya lleven mucho tiempo y nos ayuden, pero voluntariamente. Entonces es complejo, pero intentamos que no quede en papel. Perfecto, muchísimas gracias. Espero que le haya servido. Concepción, yo le tengo una preguntita. Bueno, ahí está Silvia. Entonces, adelante, Silvia. Ok, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por su experiencia y definitivamente la inclusión es todo un reto y por lo menos desde mi trabajo en aulas con estudiantes, es un proceso de disposición definitivamente, de aprender, de planificar y todo. Y uno se encuentra con ese reto cuando está en un aula con estudiantes. Por lo menos tuve 2 estudiantes que estuvieron en su proceso de inclusión con un tema igual, con uno con una discapacidad visual y otro con una discapacidad auditiva. Y es un reto porque uno puede tener como la buena disposición de aportarles, pero pues me siento muy identificada con todo lo del proyecto que usted plantea, porque definitivamente el reto es atender esas necesidades específicas sin descuidar al resto del grupo. Claro. Entonces, y mi pregunta iba encaminada a cómo ha sido ese proceso con los docentes, pero se refirió un poquito en su intervención anterior. Lo otro es, ¿cuál ha sido la respuesta de las familias? Se han involucrado y sobre todo de esa población, por lo menos en mi experiencia, la respuesta de los niños y de las niñas o de la población que más bien quiere aportar y otros que tal vez no tienen esa actitud, esa apertura para la inclusión. Entonces, ¿cómo ha sido esa respuesta en los grupos, pero también de las familias? Porque al final la familia tiene un papel súper importante en este proceso educativo. Muchas gracias por compartir su experiencia, muy enriquecedora. Me alegro, Silvia, que hayas hecho esa pregunta, porque sí vimos toda esa problemática, sobre todo con estudiantes magrebíes. Los padres no participan, no quieren nada, no participan en los centros, igual que otras poblaciones de otros países sí se incorporan en la escuela, van a reuniones, les encanta, había escuela de madres, pero a las madres magrebíes no las dejaban, iba el marido. Estas señoras no saben castellano, luego no pueden interactuar con el colegio ni aportar nada, porque es el marido el único
que si sabe algo de castellano es él, a ella no las dejan. Evidentemente vivimos en poblaciones que ya llevaban muchos años y sí sabían algunas madres castellano y estaban un poco más incorporadas, pero la realidad era que generalmente la población árabe no se incorporaba y además en los colegios no les permitían que solamente estuvieran en grupos, sino que se tenían que relacionar con todos y en el colegio sí estaba muy bien, pero fuera del colegio ya no. Tampoco les dejaban hacer excursiones. Si el colegio programa, el centro programa una excursión de todo un día o incluso una noche, esos niños no podían ir, no se los permitían sus padres. Entonces, el problema con los padres en algunas culturas es muy, muy, muy complicada, muy complicada. Esas culturas tienen su Ramadán, es distinto que, por ejemplo, nuestra Navidad o nuestra Semana Santa. Claro, en España se celebra la Navidad, ellos no. Y cuando están en el Ramadán, no comen, se mareaban en los colegios, pero no querían que llamasen los maestros a sanidad, o sea, a una ambulancia para llevarse al niño, ¿no? Muy complejo, o sea, hay algunas culturas que es difícil comprenderlas o es difícil su integración, pero son los adultos, no los niños, los padres. Evidentemente, poco a poco, donde hay una población extensa, sí que se van integrando y empiezan las madres a decir, bueno, yo llevaré el velo, no pasa nada, pero yo quiero aprender castellano, yo quiero aprender cosas de España y yo voy a interactuar con el colegio, con las maestras, no solamente el hombre. Entonces se van integrando poco a poco, pero era complejo, muy complejo el trato con los padres, en algunas culturas, no en todas. No sé si, Silvia, si te he contestado bien. Gracias por su experiencia. Siani. No sé quién. Hola, buenas. Muchas gracias. Me encanta todo lo que nos está comentando. Y justamente relacionado con el tema de familia que tocó la profe, me encantó porque yo soy madre de un niño con condición de autismo y pues acá en Costa Rica tenemos fundaciones y demás y nosotros pues vamos a escuelas de padres y tratamos de trabajar en equipo, en conjunto, con lo que son terapeutas, con lo que son educadores, con lo que son médicos, ¿verdad? Que ven a estos chicos y tratamos de trabajar todo como en un solo, ¿verdad? Como en conjunto, en equipo, ahí todos jalando la misma carreta, como decimos acá. Y qué difícil, ¿verdad? Como educadora, tratar de incluirlos, pero que la misma familia los excluya. Debe ser muy frustrante en ese aspecto. Sí, eso debe de ser espantoso porque si ya la familia le excluye y evidentemente les excluía la familia, no les dejaba. La única parte inclusiva que tenía era dentro del centro, que podían estar con todos los niños. Pero ellos mismos excluyen. Mira, tuve una experiencia porque a mí me gusta ir a los centros educativos con los alumnos de la universidad y fuimos a un colegio. Nosotros tenemos alumnas árabes con sus velitos y tal, iban a hacer actividades musicales y había un niño de quinto de primaria que le dijo a esta niña, no, tú eres una mujer, tú a mí no me mandas. Ellos mismos hacen estas cosas. No solamente las familias, sino su forma de cultura. Claro, evidentemente la maestra le dijo, vamos a ver, ella va a ser maestra, es una maestra y te va a enseñar a ti y no es por su calidad de mujer. Entonces es complejo a veces el tratar y el dejar de excluir porque ellos mismos se excluyen. Pero bueno, yo creo que se está trabajando, seguiremos trabajando y llegará un momento que lo vamos a conseguir, por muchas trabas que nos pongan.
Julio Madrigal, Sí, sí, buenas tardes. buenas tardes. Bueno, allá ustedes noches en Salamanca, imagino. Estoy en Costa Rica. Está en Costa Rica, bueno. Sí, estoy en Costa Rica. No, es que con esto de la inclusión, claro que es un tema demasiado grande desde todo punto de vista, porque tenemos, bueno, digamos, nosotros acá, yo soy en la zona sur de Costa Rica, somos limítrofes con Panamá. Aquí, por ejemplo, tenemos mucha migración de un montón de gente que anda pasando por aquí hacia el norte, pero no solo hay otra que sí siempre se queda por acá, que son los aborígenes de la cultura nohue panameña que vienen mucho por acá y los tenemos que integrar en los procesos educativos de alguna manera. Y claro que es complicadísimo todo lo que usted habla y lo que han otras compañeras ahí que están hablando con respecto a la integración familiar. Eso es como, hasta a mí me da risa cuando hablan de eso, porque obviamente una persona de estos nunca se acerca absolutamente a nada. Los mandan porque es obligatorio, porque la ley de Costa Rica dice que es obligatorio que los tienen que mandar solamente. Entonces, pues obviamente es bien complicado eso para tratar de realmente de integrarlos. Después hay otro montón de cosas, de lo que está la xenofobia, como existe en España también, que es otro problema espantoso que tenemos en todo lado, ¿verdad? Aquí en algún momento y todavía desafortunadamente, con los nicaragüenses, por ejemplo, que siempre la gente aquí los trata, habla de fea forma sobre ellos, inclusive de formas despectivas y demás. Alguna gente lo hace con los indígenas también. Y cuando digo la gente, porque a veces los ticos nos creemos blancos, ¿verdad? Pero es como un vacilón, porque aquí blanco no es nadie, pero bueno, pasa eso y a mí me da mucha risa porque no digo yo, bueno, de qué vacilón, ¿verdad? Aquí toda la gente hablando de razas y de cosas, y más puros que ellos no hay, ¿verdad? En el caso de los aborígenes, ¿verdad? Y ni qué decir en otro montón de situaciones espantosas que ocurren. Y ahora la otra que quería decir con esto de la inclusión, que Costa Rica está en todo un proceso. Bueno, yo trabajo en el Ministerio de Educación, tratando de meter esto de la inclusión en todo. Y entonces meter la otra parte que es el asunto del género, ¿verdad? Y ese montón de géneros que sí, ese montón de como 27 géneros, no sé cuánto, ahora no me acuerdo la cantidad, cada vez meten más cosas y yo no lo tengo muy al día. Pero se complica aún más. ¿Por qué? Porque entonces está la parte religiosa que también influye y todo. Entonces, digamos, en el caso nuestro acá, lo que hicimos hace muchos años fue algo tan sencillo, a usted les parecería como absurdo y tonto, pero fue decir, no, aquí no existen baños de hombres y de mujeres, aquí los baños son mixtos. Aquí, por ejemplo, dijimos desde hace tiempo con respecto a esto bueno, se trabaja mucho la parte esta de la inclusión, se trabaja mucho, vieras que a la institución hasta les gusta venir, por decirlo de alguna forma, cuando menos nos los han dicho, nos los han hecho saber algunas personas que son, no sé, homosexuales y así, que llegan y nos dicen, no, mira, es que yo estoy ahí porque es el único lugar donde yo me he sentido que no nos dicen nada. Mira, que es que nosotros los indígenas, porque nos dejan andar con la ropa nuestra, porque no nos dicen. Entonces, al final es un poco todos estos procesos que los que tenemos que aprender somos nosotros los educadores, que tenemos que tratar de hacerle saber a la gente la importancia de abrir esas cabecitas nuestras que a veces ven demasiado chiquito y sencillamente es abrirnos realmente a esa pluriculturalidad, ¿verdad? A todo este asunto de que aquí todos valemos y todos podemos aportar. Claro que es súper difícil, porque entonces vienen aquellos que son de ciertas religiones con unos cuadros unos cubos, otros vienen con distintos pensamientos y bueno, y se nos complica. Pero creo yo que al final es continuar y continuar y continuar, siempre abriendo espacios, siempre tratando de que se incluyan estos elementos y por supuesto, ni qué decir ustedes allá, que es un asunto de emergencia, que todos los años les llegan un montón de gente en los barcos y que llegan ahora pues los ucranianos y etcétera. Entonces ustedes tienen que andar más pues, corriendo, ¿no? Porque además ahí se quedan. Sí. ¿Verdad? Que se quedan y se quedan mucho. Entonces, ver cómo los integramos realmente a la sociedad, aunque después tal vez se vayan otra vez para sus países, cuando algún día mejore este mundo capitalista tan salvaje y destructivo, ¿verdad? Pero en todo caso, de agradecerle. Yo sí, más que nada era un comentario con respecto a lo que hacemos acá en la zona sur, en la institución en la que yo trabajo, y de poder aportar también tal vez alguna cosilla de lo que dije ya usted de fijo la tiene muy conocida, pero sino para que aquí también hacemos lo posible por tratar de
empezar a integrar todo este montón de elementos, ¿verdad? Y también a veces se nos quedan aquí bastantes de los aborígenes trabajando en el café, trabajando en, pues, en las poquitas cosas de trabajo que hay aquí, que básicamente es agrícola, y bueno, tenemos que ver cómo hacemos para integrarlos. Ya para finalizar, y cuesta mucho, los padres de familia, y eso sí es como los señores esos que no pueden ver a las mujeres y tienen que andar con velos, todo eso. Aquí nos pasa igual, solo que sin esa particularidad. Sencillamente ni se acercan a la institución, eso es cada quien que se la juegue como pueda. Entonces, bueno, muchas gracias. Pues le agradezco mucho, Julio, su intervención, porque nosotros estamos ahora en la universidad, en la UCR, aquí en Costa Rica, y hemos venido a aprender de ustedes, de verdad, porque tienen sobre estos temas, saben muchísimo, y hemos venido a aprender y a aportar lo poco que sabemos o lo que sabemos, y a recibir y aprender de lo que nos digan ustedes. Es que es importantísimo eso, el compartir y saber qué hacen ustedes, y entre un pueblo y otro a ver si vamos solucionando un poco este mundo y arreglando las cosas poquito a poco, pues no pueden tener prisa y poniendo buena voluntad. Pues nada, muchísimas gracias por sus aportaciones. Bueno, de verdad, muchísimas gracias a las personas participantes, pero en especial a doña Concepción por este tema tan interesante que nos ha traído hoy. Definitivamente estamos en un momento en el que en la educación tenemos que hacernos muchas preguntas, analizar la realidad que tenemos en nuestras aulas y ser muy creativos a la hora de responder, porque las personas estudiantes se merecen que nosotros hagamos ese esfuerzo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por la información, por compartir con nosotros los conocimientos que ustedes han ido generando en la práctica ya en España y que de una u otra forma son aplicables a nuestras realidades también. Entonces, bueno, sin más, cerramos esta actividad, pero siempre muchísimas gracias por estar tan dispuesta a compartir. Pues igualmente, muchísimas gracias a todos ustedes, y esto ha sido un placer estar con todos los que os habéis conectado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego y buenas noches. Muchísimas gracias también a Yuri. Sí, a Yuri, por supuesto. Por su interpretación, claro. Bueno, hasta luego. Hasta luego. ¿Cierras tú? ¿Cierro yo? ¿Finalizo? Sí, aquí cierro. Muchas gracias. Hala. Cancelar. Asignar, abandonar, ¿no? Pero es que sigue estando ahí. Y ya está, sí, a golpe.